Muy bien, y así llegamos a nuestra última parte del día de hoy, nuestra acostumbrada reseña de jurisprudencia tributaria relevante. Aquí tratamos de ir compartiendo con ustedes lo que es la jurisprudencia que se va observando en los distintos campos en materia tributaria, como para que ustedes puedan ver cuál es la interpretación judicial que se va haciendo alrededor de los distintos temas. Y comenzamos con un caso del Tribunal Fiscal, el caso Orsili, de la sala D, un tema que es muy interesante porque en realidad está vinculado la prescripción impositiva. Este era el caso de un contribuyente que se encontraba inscripto en el monotributo. La AFIP lo excluye del monotributo, entra al régimen general. Se discute entonces cuál es la prescripción. La administración tributaria señaló que no se encontraba inscrito ni en ganancia ni en IVA, por lo tanto la prescripción era de 10 años, posición que no fue compartida por el Tribunal Fiscal, que avaló la posición del contribuyente porque interpretó el Tribunal Fiscal que si el contribuyente se encontraba inscrito en el monotributo, después pasaba al régimen general. Con la implementación de la CUI desaparece la obligación de la inscripción en cada uno de los impuestos a los efectos de la prescripción quinquenal. Y entonces desde este punto de vista se lo tomó como contribuyente inscripto. Acá señalamos que la Cámara de Apelaciones, en el año 2013, la Cámara Federal, en la causa Chiarandini, también se expidió en el mismo sentido, con lo cual un antecedente para tenerlo en cuenta. Bueno, en este caso que vamos a ver y que proviene de la Cámara Federal de Salta, aquí se revoca la resolución que en su momento había hecho lugar a una medida cautelar que había solicitada por el contribuyente en el marco de la devolución de los reintegros de exportación del IVA, estando en discusión el requisito de no registrar incumplimientos en la liquidación e ingreso de divisa. Justamente este es el tema que se discute. Si este requisito es un requisito sine qua non para que proceda en definitiva la devolución, acá la Cámara Federal da vuelta a la posición anterior, entonces convalida la posición de la Administración Tributaria, es un requisito válido y de este punto de vista también se refiere a un antecedente de la misma Cámara, pero del año pasado. Bueno, este caso WOT, lo habíamos visto cuando desarrollamos el tema de plazo de gracia y habíamos visto que la presentación que hacía el contribuyente de un recurso de apelación presentado ante el Tribunal Fiscal, vencido 2 minutos el plazo de gracia, era un elemento que no se podía tener en cuenta y por lo tanto, por razones de seguridad jurídica y basado en la perentoriedad de los términos, no se admiten presentaciones posteriores a ese plazo, a pesar que la demora fuera de pocos minutos. Tenemos otro caso, el tema que venimos también señalando últimamente, el caso de la reducción de anticipos que es solicitado por el contribuyente. Se solicita porque el contribuyente dice que tiene una reducción de ingresos por parte del mismo. La administración tributaria había señalado lo contrario, pero aquí la Cámara de Apelaciones, la Sala 2 en el caso de Marchi, le da la razón al contribuyente porque dice que habiendo acreditado en forma fehaciente una significativa reducción de los ingresos por parte del contribuyente, corresponde entonces la disminución de los anticipos y aquí también sugerimos el leer el tema de Hipódromo Argentino de Palermo. Muy bien, siguiendo entonces con esta reseña jurisprudencial
tenemos que señalar un fallo de la Cámara de Apelaciones, la Sala 2, el caso Igar Tiburo Rodrigo, donde se plantea que en una repetición, en una acción de repetición del artículo 81, el contribuyente había ido a la justicia, no había cumplido con el paso previo por la administración tributaria. Por supuesto que la administración tributaria lo desconoce desde ese punto de vista, pero la Cámara de Apelaciones, con muy buen criterio y siguiendo una línea jurisprudencial que habíamos observado en casos anteriores, se dice que si el planteo es un planteo exclusivamente basado en la inconstitucionalidad de una norma, no se requiere el agotamiento por la vía administrativa, más aún cuando la vía administrativa no se puede expedir sobre ese tema. En el caso contrario, sería importar un ritualismo inútil en la repetición de impuestos. Así que este es otro antecedente también de valía. Como es también un antecedente de valía el caso Céspedes y Castelo, acá se discute sobre las órdenes de intervención, las OI. El contribuyente había intentado habilitar la instancia judicial para discutir justamente sobre las órdenes de intervención, pero la Cámara llegó a la conclusión que esto no reviste en carácter definitivo, y al no revestir carácter definitivo, sino es en realidad el inicio de un proceso o un procedimiento de fiscalización, entonces la conclusión es que no correspondía la habilitación de la instancia judicial. Y aquí tenemos un antecedente que proviene de la Cámara de Apelaciones en lo penal económico, donde en este antecedente se discute si procede o no procede el acogimiento a la moratoria de la 27500, perdón, en este caso se refiere a un tema de acogimiento a la moratoria, pero acá la discusión es otra. El fisco le había imputado al contribuyente que la fecha de alta temprana de los trabajadores era incorrecta, y esto lo determina en función del relevamiento al personal. Y como se trataba de una infracción de tipo formal, el contribuyente intentaba sustentar su tesis en el sentido que correspondía a la condonación de sanciones de la ley 27.541. La Cámara de Apelaciones en lo penal económico, la Sala A, en un interesante fallo, tiene una decisión en contra del contribuyente, dice no procede la condonación. ¿Por qué razón? Porque para que proceda la condonación en materia de incumplimientos formales, se requiere que ese incumplimiento no sea susceptible de ser subsanado. Y en este caso, como se trataba de una fecha no correcta del alta temprano, esa fecha era susceptible de ser subsanada, lo cual no fue subsanado y por lo tanto no procede la condonación de este incumplimiento formal. Un fallo realmente interesante. Del Juzgado Federal número 2 de San Juan nos viene este reciente fallo en la causa de Z, donde el juzgado se expidió sobre la inconstitucionalidad del aporte solidario por violación del principio de irretroactividad de las leyes en el caso de un contribuyente con residencia permanente en el exterior, concretamente en Uruguay. Es muy interesante este tema porque el juez federal llega a la conclusión que no le alcanza este impuesto por los bienes que poseía en el exterior, porque el contribuyente había obtenido la ciudadanía uruguaya en mayo del año 2020, es decir, con anterioridad a la vigencia de la ley, que fue el 18 de diciembre 2020. Y de este punto de vista, concluye el juez federal, que es indebida la interpretación que hace la FIP al aplicar esta norma tributaria en forma retroactiva. Dicho sea de paso, este criterio ya había sido sostenido por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza al confirmar la cautelar que había sido otorgada
por este tribunal. Muy interesante este antecedente sobre el aporte solidario. Y otro tema realmente interesante y para tenerlo muy en cuenta, el caso Goñi del Tribunal Fiscal, acá es una reorganización empresaria y la discusión es que la presentación de la comunicación ante la AFIP había sido presentada en forma extemporánea. Y al haber sido presentada en forma extemporánea, la posición del fisco es que esto daba lugar a la pérdida de los beneficios fiscales previstos para la reorganización empresaria. Y entonces acá es importante señalar que el Tribunal Fiscal en la Sala D dice que esa omisión incurrida pudo haber configurado una infracción a los deberes formales, pero que definitivamente carente de virtualidad suficiente como para desconocer la realidad económica que se desprende de las circunstancias acreditadas y no controvertidas en la causa, y de esta manera entonces concluyó que no da origen esa presentación fuera de término a la pérdida de los beneficios fiscales previstos para todos los efectos, porque en realidad se trataba de una infracción a los deberes formales. Dicho sea de paso, el Tribunal Fiscal en la Sala B ya tenía esta posición en el caso Commercial Union de la Cámara Argentina, de la Compañía Argentina de Servicios del año 2003, si bien con su anterior composición, confirmada después por la Sala 4 de la Cámara, y lo mismo ocurre con la Sala 5 de la Cámara en el caso Pelama Chubut. Otro antecedente para tener en cuenta. Y en materia de domicilio fiscal de la persona jurídica tenemos este caso HCI, Sociedad Anónima, es un dictamen de la Procuración General de la Nación, esto es del año 2021, ahí, aún sin decisión de la Corte. Y acá nos encontramos ante una situación que se da bastante en la práctica. Hay una divergencia entre el domicilio legal y el lugar donde está situado la dirección o administración principal. Era una explotación principal que se encuentra en la provincia de Misiones, es una red hotelera que difiere esto con el domicilio legal que está en la ciudad de Buenos Aires. Para la procuradora, entonces, se aplica la resolución 2109, el artículo 3, y es el lugar de la explotación principal, o sea, Misiones, la que debe ser considerado como domicilio fiscal y no la de la ciudad autónoma como la había tomado el contribuyente. Un caso que nos viene de San Martín, de la Cámara Federal de San Martín, el caso Santillán, y se refiere a la clausura preventiva, este tema que ya hemos considerado en otras oportunidades. Insiste su vieja posición la Cámara en el sentido que la clausura preventiva es inconstitucional ante la falta de intervención judicial. Dicho sea de paso, esto también está en sintonía con el precedente de la Corte, que llega a la misma posición y confirma entonces la Corte la declaración de inconstitucionalidad del artículo 35F, por medio de la cual se crea la clausura preventiva, por cuanto se confiere a la FIP la potestad de clausurar preventivamente un establecimiento comercial, pero sin la debida intervención judicial. Desde este punto de vista, se señala que esto atenta contra el principio constitucional de división de poderes y desconoce además los elementales fundamentos del principio de tutela judicial efectiva y defensa en juicio. Un caso también interesante, esto viene de la Cámara Federal, la Sala 1, Transportes Automotores Callao, un recurso de repetición, donde
lo que en definitiva se establece es que el Tribunal Fiscal carece de atribuciones para ejecutar de manera forzosa las liquidaciones en un recurso de repetición. Quiere decir que para obtener la devolución de esas sumas deberá solicitarse ante la Administración Tributaria y, si fuera procedente, recurrir en un proceso de ejecución en los términos del artículo 499 y siguientes del Código Procesal Civil y la Nación. No tiene facultades el Tribunal Fiscal en estos casos de repetición para ejecutar de manera forzosa las liquidaciones pertinentes. Y un caso que también es interesante se refiere a una cooperativa. Esta cooperativa había solicitado la exención en el impuesto a las ganancias. Esto resuelto por el Tribunal Fiscal, donde concluye que corresponde la exención en el impuesto a las ganancias de la cooperativa. Y el Tribunal Fiscal, acá con buen criterio y reiterando posición anterior, dice que lo esencial no es el reconocimiento formal, esto se refiere al reconocimiento formal que hace la Administración Tributaria como una persona exenta, sino a la adecuación sustancial de las previsiones de las leyes que establecen ese tipo de beneficios. El fisco no demostró la existencia de hechos y de actos que pudieran poner en evidencia la transgresión de las condiciones legales bajo las cuales la cooperativa gozaba de la franquicia. Un caso también interesante, esto resuelto por el Tribunal Fiscal, la indemnización por licencia anual no usufructuada en el marco de una extinción del vínculo laboral se encuentra gravada con el impuesto a las ganancias porque esa licencia corresponde a la relación laboral y por lo tanto nada tiene que ver el marco de la extinción de la acción laboral en la cual se encuentra y por lo tanto se encuentra esta indemnización sujeta al impuesto a las ganancias. Y un caso del Tribunal Fiscal referido a ajuste por inflación, pero en una situación distinta a la que venimos comentando últimamente, llega a la conclusión que la falta de publicación del IPIN por los meses de noviembre y diciembre del 2015 no es un obstáculo para merituar la confiscatoriedad por no aplicar el ajuste por inflación. Como sabemos, en estos casos, la Administración Tributaria viene señalando justamente que no puede darse al análisis de la confiscatoriedad porque hay 2 meses, que era justamente noviembre y diciembre, donde no teníamos estos índices de IPIN. Y justamente aquí resultan de aplicación, esto también lo ha establecido una jurisprudencia anterior, los índices de San Luis y de la ciudad de Buenos Aires, que constituyen alternativas apropiadas en ausencia del índice al consumidor en ese instituto. Interesante también este antecedente que tenemos en la materia. Y nuevamente tenemos que hablar de la presunción de disposición de fondos a favor de terceros, el impuesto a las ganancias. Acá se revoca la resolución, o sea, la Cámara a favor del contribuyente, porque interpreta que de acuerdo con los distintos hechos y antecedentes, además de la vinculación económica que se encontraba la empresa, se acredita que las operaciones de préstamo están relacionadas con la actividad comercial de la empresa actora y además importan un beneficio para dicha entidad. En este mismo sentido, la sala 4, la misma sala 4, se había expedido en el año 2022 en la causa ExxonMobil. Un antecedente también importante para clubes de campo, antecedente que hay que considerarlo, el rechazo del reconocimiento de la exención de impuesto a las ganancias en un club de campos, estos clubes de campos de golf Pradera de Luján, estos de la Cámara Federal de la Sala 3, donde aquí básicamente lo que analiza la Cámara
es la importancia que tiene justamente las expensas, los ingresos por expensas, que resulta de los estados contables. Este es un elemento que ha tomado la dirección para no reconocer la exención. Y además, el otro aspecto es que la asociación civil debía tener como propósito beneficiar a la comunidad, aunque sea en forma mediata, siendo que esto no fue justamente probado por parte del contribuyente. Tenemos una revocatoria de una determinación de oficio del impuesto a las ganancias salidas no documentadas, un fallo del Tribunal Fiscal Rosega que es muy importante para los casos que tenemos justamente la imputación de salidas no documentadas, porque más allá de la discusión de las facturas apócrifas, acá el contribuyente demostró que para cancelar esa factura se había utilizado el sistema bancarizado. Ese sistema bancarizado se había utilizado con cheques a favor del proveedor. Y entonces, desde este punto de vista, el Tribunal Fiscal justamente considera este elemento, que se ha acreditado el libramiento de cheques por el importe de las operaciones, más allá de quienes nominalmente habían recibido los fondos. Por lo cual, en el caso de autos, advierte el tribunal que se encontraba acreditada la salida de fondos a través del libramiento de cheques a nombre de la firma impugnada, como también de los beneficiarios, y ante estas circunstancias se consideró que no era correcto el accionar del fisco, por lo cual se revocó la resolución. En otro caso, también la Sala 4, el caso Pagliatti de la Cámara de Apelaciones, Contencioso Administrativo Federal, se discute si la gratificación por permanencia y el matching reward que estaban originados en la extinción de la relación laboral, cuál es el tratamiento del impuesto a las ganancias. Y justamente por estar vinculados a la extinción de la acción laboral, llega la Cámara que no se encuentran sujetas al impuesto a las ganancias por no darse los elementos configuradores del hecho imponible. Respecto de la producción de deducción, de la procedencia de la deducción de gastos, el impuesto a las ganancias vinculados a la distribución de dividendos, cosa que lo hemos tratado en diversos casos anteriores, ahora aparece un fallo de la Sala 1, el Banco Hipotecario, que da pie a la deducción, que también se encuentra en línea con el caso Telecom de la Sala 4. Nuevamente aparece el caso Galante de la Cámara de Apelaciones, el tema del IVA en el caso de partes comunes de un club de campo, al no haberse transferido el dominio a los compradores de los lotes, sino que esto constituye a favor de un fondo dominante adquirido una servidumbre de uso, en este caso estamos hablando de las partes comunes, y que por esta razón entonces esa transferencia no se encuentra sujeta al impuesto al valor agregado justamente por no tener carácter oneroso. Muy importante el antecedente, el barítono del Tribunal Fiscal de la Sala B. Acá se discute el tratamiento en el IVA de las entradas a obras teatrales, los auspicios, la publicidad, el sponsoreo. La discusión en este caso es porque las normas exentivas provienen de un viejo decreto ley, el decreto ley 1251 del año 58, que está vinculada justamente a obras de teatro, y estas obras de teatro, la discusión es si se pueden realizar en cualquier parte del país o en el ámbito de la capital federal, como en forma literal intentó interpretar la administración tributaria.
Aquí obviamente primó también el sentido común. La posición del Tribunal Fiscal es que la norma exentiva es general, no importa que se desarrolle o no la actividad en la ciudad de Buenos Aires, se encuentra exenta las entradas a las obras teatrales, como también los auspicios, la publicidad y el sponsoreo. O sea, todas estas exentas por este decreto ley 1251 del 58. Bueno, respecto del ACE, del aporte solidario, acá estamos señalando un antecedente en una de las tantas discusiones que existen sobre el aporte, es decir, si es un tributo o no es un tributo. La posición de la Sala 2 de la Cámara del caso Taracino es que es un tributo por su naturaleza y por la forma de creación. Esto es de la Sala 2, pero tenemos que decir que en igual sentido se ha expedido la Sala 1 meses atrás. Así que un tema que va ganando su posición tal cual en su momento hemos señalado. En materia previsional, hay un tema que se recurre permanentemente y que nos pareció interesante señalarlo, que es cómo se computa la prescripción en materia previsional cuando la determinación tiene origen en una sentencia laboral. O sea, como consecuencia de la sentencia laboral se condena al empleador porque se llega a establecer que hay una relación de dependencia y después entonces viene la segunda discusión, que es la parte previsional de aportes y contribuciones. Pero acá el tema es la prescripción, porque o se aplica la prescripción que establece las normas previsionales, que son 10 años, o se establecen las disposiciones del Código Civil y Comercial en el sentido que se estira, por así decirlo, la prescripción ante la falta de conocimiento de los hechos por parte de la autoridad de aplicación. La Cámara de Seguridad Social, la Sala 1, igual que las otras salas, tiene una posición en el sentido que no resulta procedente esa aplicación del artículo 2532 del Código Civil. ¿Por qué razón? Porque la FIP tiene en esta materia una legislación específica, que es el artículo 16 de la ley 14236, y por lo tanto se aplica desde este punto de vista la prescripción de 10 años. Tampoco resulta aplicable la disposición del 2550 del Código Civil, porque el fisco no probó justamente en el caso, ni invocó dificultades o imposibilidad de hecho que hubiese impedido temporalmente ejercer la acción. Así que este es otro tema realmente interesante para tenerlo en cuenta. Y también de la Cámara Federal de Seguridad Social, pero ahora de la Sala 3, aparece este caso Muro SRL, donde la relación laboral que el fisco había atribuido a los trabajadores que se vinculaban a una cooperativa de trabajo fue nula. Es decir, acá lo que hizo la FIP es hacer los clásicos relevamientos. En los clásicos relevamientos aparecen empleados que no están declarados por el empleador. El empleador sostiene que realmente no son empleados de él porque corresponden a una cooperativa. Se demuestra la relación con la cooperativa y desde este punto de vista la Cámara llega a la conclusión entonces que la nulidad de esa relación laboral que había atribuido el fisco. Y otro tema que también tiene que ver con el tema previsional, cuando tenemos que recurrir a la justicia previsional, tenemos que hacer sobre el REPET, salvo que se pueda demostrar imposibilidad, etcétera. Acá se había hecho sentencia a favor del contribuyente y el contribuyente entonces lo que quiere es recuperar el pago de ese crédito que tenía en concepto del depósito previo en la causa previsional que se había revocado justamente en esa resolución. Aquí la Cámara llega a la conclusión que para lograr esa devolución se requiere la vía ejecutiva, se requiere la vía ejecutiva.
Otro tema también vinculado a seguridad social es el tema de los pasantes y becarios. Este es el caso Hewlett Packard, argentino, de la Sala 2 de la Cámara Federal de Seguridad Social, donde se llega a la conclusión que los importes que habían sido pagados a pasante y a becario se encuentran, muy importante este antecedente, sujetos a aportes y contribuciones ante la inexistencia del tutor educativo. Acá lo que hace la Cámara es referirse a las normas legales vinculados a pasantes y becarios que exigen justamente a tales efectos la existencia del tutor educativo. Como no lo pudo demostrar la empresa, entonces se terminó confirmando el criterio del fisco. En el tema de exclusión del monotributo, que bueno, siempre vemos algún antecedente, ahora vamos a ver este antecedente Jardón-Zulma de la Cámara Federal de San Martín, donde se discute un tema realmente muy interesante en una gestoría. A los efectos de determinar el límite de ingresos de la gestoría, ¿qué hay que tomar? ¿El total de ingresos o los ingresos propios? Es decir, ¿se considera o no los ingresos por cuenta ajena? El criterio que tuvo el fisco a los efectos de la exclusión fue el tomar la totalidad de los ingresos. No fue esto la posición de San Martín. Realmente aplaudimos esta decisión porque en realidad los ingresos, aplicando el criterio de realidad económica, es el criterio de los ingresos propios y no el recupero de gastos, no lo recaudado por cuenta ajena. Importante también este antecedente. Y en materia penal tributaria, ya estamos cerrando esta reseña, tenemos que reseñar un caso que viene de la Cámara de Apelaciones en lo penal económico. Se refiere a cómo se determina la condición objetiva de punibilidad o el piso de punibilidad a los efectos de la evasión del impuesto al valor agregado. Nosotros sabemos que el impuesto al valor agregado tiene un periodo fiscal mensual, pero que a los efectos de determinar la condición objetiva hay que tomar todo el ejercicio en función del ejercicio comercial de la empresa. Con lo cual, no se puede tomar los periodos fiscales parciales de ese ejercicio anual, sino el total, y de ahí entonces se determina la anualidad para esos pisos de punibilidad. Este caso Stiglitz también es un caso interesante donde aquí la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico viene reiterando esta posición. Hay cuestiones que se discuten referido a la admisibilidad del trámite de solicitudes de adhesión al régimen de moratoria fiscal. Se discute entonces si se cumplieron, no se cumplieron, y la posición de la Cámara de este punto de vista es que estas cuestiones no corresponden a la Cámara o a la justicia penal, sino esto corresponde al ámbito de la administración tributaria, por lo cual no se trata este tipo de situaciones en estos casos. Bueno, acá también tenemos un caso de piso de punibilidad e IVA en el mismo sentido que lo anterior. Y tenemos también una confirmación de un procesamiento por evasión fiscal de IVA de una cooperativa de trabajo por productos comercializados a terceros. La empresa, la cooperativa, había tratado de ampararse en la exención del IVA previsto en el artículo 7, inciso H, apartado 19 de la misma, que en realidad se refiere a servicios personales prestados por los socios a las cooperativas de trabajo. Pero no es este el tema que se encontraba en discusión. Esto se encontraba a prestaciones que la cooperativa de trabajo había realizado con respecto a terceros, respecto a los cuales no había ingresado el impuesto al valor agregado. De este punto de vista, se confirma entonces el procesamiento por evasión. Muy bien, hasta acá llegamos entonces con esta reseña. Ojalá que le haya sido útil estos casos que hemos brindado para que ustedes tengan una clara posición por donde los jueces
se van tomando sus líneas, así que hacemos... preguntas que quedan respecto del tema del plazo de gracia que hemos comentado y su aplicación en materia impositiva. La primera se está refiriendo a cuál es el fundamento por la cual, si la Administración Tributaria dictó una resolución general que hemos comentado, que abrogó la anterior, disponiendo que ya no hay más el plazo de gracia, ¿cómo puede ser que aún en determinados supuestos, como hemos señalado, siga existiendo ese plazo de gracia? Bueno, la explicación creo que la fuimos desarrollando durante la presentación del tema. En realidad, la disposición básica está prevista en el artículo 124 del Código Procesal Civil y Comercial. Ahí se establece en ese último párrafo que es de aplicación justamente en términos generales el plazo de gracia de las 2 horas del día siguiente. Y conforme lo que habíamos señalado, en la ley de procedimiento tributario es de aplicación supletoria justamente este código de procedimiento civil y comercial. Y por otra parte, fue la Corte la que estableció también que en materia de derecho administrativo, acá también tenemos que entender que es el tributario, se aplica justamente ese artículo 124. A partir de ahí, de este fundamento básico, empieza a analizarse en qué casos procede y en qué casos no procede, insisto, a pesar del dictado de la resolución de la administración tributaria. Y en forma paralela, también hemos señalado que en el Tribunal Fiscal también es aplicable justamente este plazo. Y la segunda pregunta que se formula es respecto de la contestación de los sumarios, donde la posición actual es que estos sumarios no se aceptan en este momento en forma presencial, la presentación en forma presencial en la administración tributaria, sino va por presentaciones digitales, y esto es como consecuencia de la interpretación que surge de la última modificación que tuvo presentaciones digitales, donde antes se decía expresamente qué cosas iban, qué cosas no iban, y ahora pasan al micrositio. Al pasar al micrositio no está dicho en forma expresa, y por esa razón se ha interpretado que tiene que ser la presentación en forma digital. Y si tiene que ser la presentación en forma digital, en principio no cabría el periodo de gracia. Pese a lo cual, interpretamos en que los casos en que ocurra una situación así, el principio constitucional de derecho de defensa del contribuyente avalaría esta posición, porque si no sería justamente contraria a este principio. Muy bien, acá damos por finalizado.